Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Fanfic de Naruto, Uzumaki Senshi, Sistema de Comisiones. Parte 6. Capítulo 51. Senshi estaba bastante molesto, se dio cuenta de que antes había sido miope. Debería haber llevado a Kakuzu con él por todo el mundo ninja en misiones, difundir su fama, y así, sin importar a dónde fuera, no tendría problemas para encontrar trabajo. En ese momento, Karin tiró de la manga de su camisa. Senshi, puedo sentir la presencia de Orochimaru en algún lugar cercano. Al oír esto, Senshi se detuvo un momento y entonces comprendió. Mucho tiempo atrás, el llamado primer Hokage de las ollas y las teteras, el 5.5 grados Hokage, también conocido como Chimura Danzo, había estado financiando en secreto los experimentos de Orochimaru. No te preocupes, dijo Senshi. No tenemos por qué preocuparnos por él. Normalmente, Senshi no mantendría su habilidad de mantra activa todo el tiempo. El flujo de información sería demasiado ruidoso. Saber que Orochimaru estaba al acecho no le preocupaba. Ya tenía una buena idea de lo que Orochimaru tramaba. Poco antes, Orochimaru se quedó inmóvil en el sendero boscoso por un momento. Pronto, un ninja de Konoha, apoyado en un bastón y con un brazo vendado, se acercó desde lejos. Era Chimura Danzo. Al ver aparecer a Orochimaru en persona, Danzo se sorprendió un poco. Nunca imaginé que vendrías en persona. Esto es inesperado. Desde que viniste en persona, supongo que ha habido un gran progreso con esos proyectos para los que te contraté. Orochimaru dio una sonrisa serpenteante. Claro. Hemos avanzado mucho, pero aún está incompleto. Si quiero continuar mi investigación, necesito financiación, mucha financiación. El rostro de Danzo se oscureció instantáneamente. Orochimaru, lo he oído muchas veces. Deberías saber cuánto he invertido ya en tus proyectos. Necesito ver resultados reales. Resultados que me satisfagan. De lo contrario, no invertiré ni un rayo más hasta que presentes algo que valga la pena. Orochimaru sintió una punzada de frustración. Una de las principales instrucciones de Danzo era cultivar las células de Hachirama. Orochimaru había logrado cierto éxito, pero aún no estaba dispuesto a revelarlo todo. Mientras retuviera la información, Danzo seguiría financiando el cultivo. Pero ahora, ante la cuestión de obtener un contenedor Uchiha perfecto, no tenía más remedio que ofrecer al menos algunos descubrimientos tangibles. Finalmente, decidió mostrar algunos de sus avances con las células de Hachirama. Asintió brevemente. Por supuesto que tengo algo que te gustará. Tan pronto como terminó de hablar, un fuerte crujido se escuchó a lo lejos. Crack, crack. Clac, clac. Era un caos absoluto. Tanto Orochimaru como Danzo se giraron en medio de la conmoción, solo para ver una enorme y lujosa mansión de madera que se alzaba entre los árboles. Danzo quedó completamente estupefacto. ¿Qué? ¿Qué esta escama de liberación de madera? ¿Has logrado desarrollar las células del primer Hokage a este nivel? Comparado con fracasos anteriores, esto es completamente diferente, maravilloso, estoy muy contento. Exultante, corrió hacia la gigantesca estructura de madera. Orochimaru, al ver la mansión, se quedó paralizado por un instante y enseguida se dio cuenta de que Danzo lo había malinterpretado. Hasta donde Orochimaru sabía, en el mundo ninja actual, solo había una persona capaz de ejecutar el estilo de madera a esa escala, Uzumaki Senshi. Obviamente, Senshi debía estar cerca construyendo esa mansión de madera por alguna razón, quizás preparándose para robar el Sharingan de Konoha. Tan profesional. Al observar el error de Danzo, Orochimaru se sintió secretamente satisfecho. ¡Qué suerte tengo! Esta es la oportunidad perfecta para engañarlo. Una liberación de madera de esta magnitud está a la altura de la del primer Hokage. Y Senshi definitivamente no tiene ni idea de lo que está pasando. Lo que significa que, ni siquiera sabrá que necesita reclamar una parte de los fondos de investigación. ¡Excelente! Influenciado por cierto mercenario, Orochimaru se había convertido en un maestro de las tácticas de extorsión. Intuyendo una oportunidad de oro para vaciar los bolsillos de Danzo, reprimió una risita mientras éste lo miraba fijamente, decidido a acercarse. Orochimaru tosió rápidamente. No tiene sentido ir allí. Esa persona está fuera de control. Si te acercas, podría ser atacado. Danzo se detuvo y frunció el ceño. ¿Lo que está sucediendo? Orochimaru suspiró, fingiendo impotencia. Como dije, los resultados aún están incompletos, por lo que no puedo controlarlos completamente. El rostro ya sombrío de Danzo parecía aún más pesado. Habló con frialdad. Orochimaru, invertí tanto dinero en tu investigación, ¿y ahora me dices que no puedes controlar a ese tipo? Orochimaru se encogió de hombros, como si nada hubiera pasado. Danzo, la investigación es investigación. Con que produzca resultados, me basta. Cuando hacemos un descubrimiento importante, lo perfeccionamos hasta que desaparecen los defectos. Piensa en cómo se desarrolla el ninjutsu, una vez que tienes un prototipo, lo sigues perfeccionando hasta que se vuelve realmente poderoso. Danzo no quería oír nada de eso. Solo quería que Orochimaru cumpliera con sus exigencias. Pero ya había gastado enormes cantidades de dinero, ¿y para qué? Insatisfecho, hizo una mueca. Orochimaru se inclinó hacia adelante con expresión astuta. Mira, puedes ver por ti mismo la grandeza de este logro. El estilo de madera demostrado no tiene nada que envidiar al del primer Hokage. El único inconveniente real es su inestabilidad. Con un poco más de financiación, puedo mejorarlo. Y luego, quizás incluso te implante estas nuevas células de Hachirama, permitiéndote usar el estilo de madera tú mismo. En ese momento, el ceño fruncido de Danzo permaneció, pero por dentro estaba aturdido. ¿Quieres decir que tus células de Hachirama recién cultivadas podrían trasplantarse en mí, así podría tener ese nivel de elemento madera? Orochimaru rió para sus adentros. Si de verdad poseyera células que otorgaran a las personas una liberación de madera de nivel primero Hokage, ya las habría usado en sí mismo.
Aún así, cuando Danzo le preguntó, asintió solemnemente. Sí, estas células son casi perfectas, totalmente trasplantables. Una vez implantadas, se obtendrá un increíble poder de liberación de madera. Claro que, como dije, el proceso está incompleto, por lo que la investigación debe continuar. Básicamente, estaba engañando a Danzo, quien no tenía ni idea de lo que hablaba en cuanto a investigación científica. Al observar la gigantesca mansión de madera a lo lejos, Danzo se sintió profundamente tentado. Pensó, le he dicho a Hiruzen incontables veces que los sacrificios son inevitables en nombre de la voluntad del fuego. ¿Recuerdas la época del primer Hokage, cuando Konoha era invencible? Eso fue gracias al elemento madera. Poder controlarla de nuevo sería fenomenal. ¿Podría morir gente? Bueno, ese es el precio que pagamos. Hiruzen, eres demasiado amable. Si vieras la magnitud del elemento madera, te darías cuenta de que tenía razón desde el principio. Su entusiasmo crecía, imaginando cómo pronto demostraría su valía al tercer Hokage y cómo Konoha se fortalecería con la producción masiva de usuarios del elemento madera. Su corazón se aceleró al pensarlo, y miró a Orochimaru. ¿De cuánta financiación estamos hablando? Orochimaru respondió con indiferencia. 1.000 millones de rayo. El único ojo de Danzo se abrió con incredulidad. ¿Cómo? Cruzando los brazos, Orochimaru repitió con firmeza. 1.000 millones. En negociaciones anteriores, Orochimaru había adoptado un enfoque gradual, pidiendo sumas modestas a lo largo del tiempo, y ocasionalmente concediéndole a Danzo algunos pequeños éxitos. Pero esta vez, dado que no tenía forma de producir un elemento de madera tan masivo para Danzo, ¿por qué no arriesgarlo todo? Una única y exorbitante exigencia. Un silencio ominoso se cernía sobre el bosque, roto solo por el leve susurro de la brisa que alborotaba la larga cabellera de Orochimaru y la capa de Danzo. Aunque Orochimaru era un ninja rebelde, su experiencia científica era casi inigualable. Danzo lo necesitaba. Su relación nunca había sido precisamente de cooperación amistosa, pero ambos la consideraban mutuamente beneficiosa. Orochimaru no era un empresario. Si Danzo se negaba a pagar, Orochimaru tendría que perder el tiempo buscando financiación en otro lugar, algo que no quería. De igual manera, la raíz de Danzo necesitaba los inventos de Orochimaru. Finalmente, Danzo habló, con su mirada fría. ¿1.000 millones? Orochimaru, ¿sabes cuánto representa esa cantidad en el mundo shinobi? Nadie puede sacar esa cantidad de la nada. ¿En serio? ¿Por qué necesitas tanto dinero de repente? Danzo no estaba seguro de que tramaba a Orochimaru. Normalmente, solo pedía sumas relativamente modestas, mostrando algún progreso cada vez. Hoy, quería una cantidad astronómica. Sí, ciertas recompensas en las casas de cambio podían tener valores absurdos, como 7.000 millones, pero eso era pura teoría, nadie las recibía. Danzo, siendo despiadado, aún podía reunir una buena cantidad si no era demasiado grande, pero esto era demasiado. Los ojos dorados de Orochimaru lo miraron fijamente, como esperando la reacción de Danzo. No importaba, conocía su debilidad. Con una sonrisa maliciosa, respondió. Bueno, en ese caso, no hay otra salida. Si no pueden proporcionar la financiación necesaria, tendremos que suspender el proyecto. Los ojos de Danzo se pusieron rojos. ¿Suspender el proyecto? ¡Qué absurdo! Danzo jamás lo permitiría. Había invertido tanto capital en la investigación de Orochimaru, dinero, sujetos de pruebas secretos, todo tipo de negocios turbios, y ahora, a punto de triunfar, ¿Orochimaru amenazaba con abandonarla? Jamás. Orochimaru sonrió para sus adentros, la reacción de Danzo fue exactamente la que esperaba. Todo el tiempo y los recursos que Danzo ya había invertido eran un coste irrecuperable. Aunque Orochimaru ocasionalmente le había dado a Danzo algunos resultados moderados, nunca había presentado un descubrimiento definitivo. Y ahora que Danzo había vislumbrado un elemento madera tan poderoso, o al menos eso creía, no había vuelta atrás. Incluso un zorro astuto como Danzo, pensó Orochimaru, es como un jugador que ha apostado demasiadas fichas como para rendirse ahora. Danzo permaneció en silencio un buen rato, dividido. Maldijo a Orochimaru por atreverse a extorsionarlo de esa manera, pero ¿qué otra opción le quedaba? Finalmente, preguntó. Si te doy suficientes fondos, ¿cuánto tardarás en terminarlo? ¿Cuánto tardaré en dominar por completo un elemento madera que rivalice con el del primer Hokage? Orochimaru respondió sin dudarlo. Ya está en la fase final. Calculo que 2 meses. Has visto el elemento madera por aquí con tus propios ojos. No necesito decir nada más. Piénsalo, si Root logra desarrollar una técnica para producir usuarios del elemento madera en masa, imagina lo que eso significaría para Konoha, y para ti. Capítulo 52. Las palabras de Orochimaru rebosaban de tentación. Para Danzo, eran casi irresistibles, como una estrella que, al ver a la cabra, simplemente no puede irse. Aún así, Danzo aún tenía una expresión sombría. Tras dudar un poco, finalmente dijo. Dame 3 días. Entonces tendré una respuesta para ti. En otro lugar, escondido en el bosque. Por curiosidad, Sensei usaba su mantra para escuchar la conversación de Orochimaru. Solo captó fragmentos, centrándose en la negociación de Orochimaru con Danzo sobre la financiación de la investigación. Vaya. Orochimaru realmente tiene un corazón de piedra, pidiendo 1.000 millones de rayo así como así, sin ninguna explicación. Sensei chasqueó los labios con incredulidad. La comisión actual de Orochimaru para contratarlo era de 100 millones de rayo. Sensei ya pensaba que era bastante cara. Y ahí estaba Orochimaru, pidiéndole 1.000 millones a Danzo. Tras recibir el pago, Sensei seguramente cumpliría con la petición de Orochimaru por completo. Pero lo que Orochimaru acababa de hacer era engañar a Danzo con promesas vacías, ¿y Danzo de verdad se lo creyó? Sensei negó con la cabeza. Al menos tenía alguna idea del progreso de la investigación de Orochimaru sobre el elemento madera. Incluso si hubiera algunos avances menores, no eran nada digno de presumir.
Tal vez podría construir una cabaña de madera del tamaño de una casa de 3 habitaciones, con sala de estar, como mucho. ¿Cómo había caído Danzō en eso? ¿1.000 millones de rayos? Orochimaru era increíblemente audaz, planeando engañar a Danzō para que regalara esa enorme suma. Entonces Sensei sonrió para sí mismo. Cuanto más dinero consiga Orochimaru de él, mejor. Al fin y al cabo, el dinero de Orochimaru acaba siendo mi comisión. La mayoría de los trabajos de Orochimaru no pueden ser realizados por ninjas comunes. Tarde o temprano, tendrá que contratarme de todos modos. Tenía bastante razón. El cuantioso botín que Orochimaru recibió de Danzō se usaría principalmente para pagar a la Sensei por sus tareas. Orochimaru había descubierto que, aunque contratar a la Sensei era caro, siempre obtenía resultados perfectos. Era mejor dejar que un profesional se encargara de todo mientras él permanecía en su laboratorio. Sensei suspiró de nuevo, reflexionando que Danzō debe ser muy bueno recaudando fondos. Ese tipo tiene potencial para ganar 1.000 millones. Si me diera una misión por ese precio, podría irme de inmediato. Ahora que lo ha pensado, quizás debería ver si puede conseguir un trabajo con Danzō. Ya que Danzō podría colaborar con un traidor despreciable como Orochimaru, ¿por qué no pagaría a una mercenaria de primera como Sensei? En el bosque, las Sensei observaban cada movimiento de Orochimaru, aunque Orochimaru permanecía ajeno a todo. Satisfecho por haber engañado a Danzō, Orochimaru se marchó, dejándolo allí de pie, contemplando en silencio la enorme mansión de madera. 1.000 millones de rayos era una suma astronómica para una persona común, e incluso para Danzō, alguien a quien no le importaba la riqueza pero amaba el poder, conseguir esa cantidad no era tarea fácil. Aún así, como figura importante en Konoha, tenía algunos medios para recaudar fondos. Ahora, era como un jugador con una última carta por jugar, apostar o no al experimento de Orochimaru. Por dentro, estaba conmocionado. Si me detengo ahora, toda mi inversión anterior habrá sido en vano. Si me dedico por completo solo por esta vez. Respiró hondo, con dificultad. El dinero que había invertido en la investigación de Orochimaru se sentía como pedazos arrancados de su propia carne. No aceptaría no obtener resultados. Pero si invertía más, tal vez podría lograr el ansiado elemento madera. Este pensamiento fue como una inyección de adrenalina en el sistema de Danzō, haciendo que su único ojo ardiera de emoción y la mano que sostenía su bastón temblara. Se imaginó regresando a Konoha blandiendo un elemento madera perfecto, forjando un ejército entero de usuarios del elemento madera, reviviendo la gloria de la aldea. Entonces, en ese escenario, 1.000 millones de rayos parecerían triviales. Sería aclamado como el héroe de Konoha, superando a Hiruzen, posiblemente incluso siendo elevado al puesto de Hokage. A medida que el fervor se intensificaba, la mente de Danzō experimentó una sutil transformación. Su deseo de fusionarse perfectamente con las células de Hachirama y obtener el poder divino del primer Hokage creció descontroladamente, casi sofocando su racionalidad. Escenas que tanto anhelaba se desplegaron ante sus ojos. ¿Te arrepentirás de esto, Danzō? Hiruzen, yo soy el verdadero Hokage. Auge. Bajo el sol radiante y la suave brisa, Sensei y Karin continuaron su viaje a través del denso bosque verde esmeralda. Gracias a Elemento Madera, aldea, acampar al aire libre era prácticamente igual que estar en casa. De hecho, con el aire tan fresco, dormir entre los árboles era aún más relajante. Karin estaba emocionado por ver Konoha, Sensei, no tanto. Conocía la distribución de Konoha mejor que nadie y, que recordara, no ocurría nada importante allí en ese momento. Karin, por otro lado, estaba de muy buen humor. Hacía tiempo que oía hablar de la prosperidad de Konoha y sabía que alguna vez fueron aliados del clan Uzumaki en el país de los remolinos. Konoha incluso había adoptado la espiral del clan Uzumaki en sus chalecos antibalas. Si Konoha no hubiera estado tan ocupada lidiando con sus propios problemas cuando el país de los remolinos fue destruido, tal vez ella y su madre no habrían tenido que huir a Kusagakure. Aunque, actualmente, Kusagakure había cambiado drásticamente bajo el liderazgo de MUAI. En el pasado, había sido un infierno terrible para Karin. Finalmente, llegaron a un sinuoso sendero de montaña. No muy lejos, un chico entrenaba con ahínco. Vestía una camisa azul oscuro con un abanico Uchiha rojo a la espalda, escalando un acantilado peligrosamente empinado. Los niños de esa edad normalmente no se someterían a un entrenamiento tan peligroso, pero este chico era diferente. Sus ojos estaban llenos de una oscura determinación. Albergando un profundo resentimiento contra el hombre que había asesinado a todo su clan, su hermano, Uchiha Itachi. Suspiro. Sasuke dejó escapar un profundo suspiro. Entrenaba con la máxima intensidad todos los días, pero a sus 9 años, no tenía ni idea de cuándo sería lo suficientemente fuerte como para vengar a su clan. Más de una docena de heridas, grandes y pequeñas, lo cubrían, todas resultado de su arduo entrenamiento. Subiré el resto del camino y luego descansaré un poco. De esta manera, arriesgar la vida diariamente podría sacar a relucir más su potencial, forjando una voluntad de hierro a través de repetidos encuentros con el peligro. Pero... grieta. Cuando Sasuke agarró una roca que sobresalía, se dio cuenta demasiado tarde de que estaba muy desgastada. Se desmoronó en su mano, lo que le hizo perder el equilibrio y caer por el acantilado. Ah. Sensei y Karin paseaban tranquilamente por el sendero de la montaña. De repente, oyeron un grito y vieron a un niño caer del acantilado. De verdad son tan imprudentes todos los niños de Konoha, murmuró Sensei. Si no están saltando y destrozando la piedra Hokage, están haciendo un entrenamiento extremo en un acantilado vertical. Mientras refunfuñaba, un rayo crepitó alrededor de su cuerpo en una explosión de chakra. Un instante después, apareció junto al chico que caía. Ante la mirada atónita de Sasuke, él y Sensei desaparecieron en un vórtice rojo oscuro. Al emerger de aquel agujero arremolinado, volvieron a pisar tierra firme. Sasuke lo miró con total incredulidad. Karin echó un vistazo por encima del hombro de Sensei, ajustándose las gafas. ¿Un chico guapo cayó del cielo? Sorprendida, lo observó con más atención. Sasuke era muy guapo.
Había sido el hijo menor del jefe del clan Uchiha, un verdadero príncipe antes de la masacre. ¿Qué? Igual que él, bromeó Sensei, entrecerrando los ojos ante la reacción de Karin. Es mejor que Sasuke no secuestre a mi pequeño asistente. En la línea temporal original, Karin terminaba siguiéndolo. Sin dudarlo, le bajó la cabeza a Karin. Karin lo halagó de inmediato. Y él no es nada comparado contigo, Sensei. Él sonrió. Entonces, ¿qué tal si te ofrezco tu plato favorito de chuletas de cerdo para el almuerzo? Que eres el mejor, exclamó ella, abrazando felizmente su pierna. Mientras tanto, Sasuke, quien acababa de presenciar la velocidad del rayo y el ninjutsu espacio-temporal de Sensei, estaba atónito. Pero se recuperó rápidamente. Alternando su mirada entre la pelirroja y la chica, contuvo su habitual frialdad lo suficiente como para agradecerle cortésmente. Gracias por salvarme. A pesar de todo lo que había pasado, era, después de todo, hijo de un clan importante, bien educado y con buenos modales. Sensei hizo un gesto con la mano, como si quitara importancia al tema. Y no hace falta. Tu hermano mayor y yo, 1 contra 7, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Los ojos de Sasuke se abrieron. ¿Conoces a Itachi? Antes de que Sensei pudiera responder, una figura familiar emergió de detrás de un árbol, Orochimaru. Sensei se sorprendió un poco. ¿Acaso ese tipo no se había ido ya? Al ver a Sensei, Orochimaru mostró su característica sonrisa siniestra. Desde lejos, vi una liberación de madera a gran escala. Imaginé que eras tú. Viniste a cumplir la misión que te encomendé, ¿verdad? Sensei pensó que Orochimaru desaparecería tras engañar a Danzou. Parece que no. Se encogió de hombros. ¿Qué más pensabas? Tengo un trabajo que hacer. Trabajo eficientemente. Orochimaru dejó escapar su peculiar versión de una risa fuerte. Jejeje. Veo que tu eficiencia sigue siendo tan impresionante como siempre. Nada mal. Contratarte fue, sin duda, la decisión correcta. Cumples lo que te pido. Estaba realmente impresionado por la rapidez mental de Sensei. Ahora entendía por qué tanta gente acudía específicamente al mercado negro de Ame en busca de su ayuda. Sensei simplemente ofreció una leve sonrisa. ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Tienes otra tarea para mí? Después de todo, sé que acabas de estafar a Danzou, ¿verdad? Se rió entre dientes, como si lo supiera todo. Si Orochimaru realmente había cerrado el trato, Sensei quería su parte. Orochimaru se sorprendió, no había percibido la presencia de Sensei a esa distancia, pero de alguna manera, Sensei sabía de su conversación con Danzou. Orochimaru se dio cuenta de que Sensei podía escuchar conversaciones a una distancia mucho mayor que la percepción normal, lo que significaba que, si Sensei quería, ni siquiera una cumbre de los 5 Kages permanecería en secreto. Era un pensamiento aterrador. Reprimió con fuerza esos pensamientos. La verdad es que aún no he recibido ese dinero, dijo Orochimaru con evasivas, preocupado de que Sensei le subiera la cuota. Estaba a punto de decir algo más, pero señaló a Sasuke y cambió de tema. ¿Quién es ese chico? ¿Cuándo adoptaste a otro animal callejero? Originalmente, Orochimaru no había visto a Sasuke cuando tenía 9 años. Sensei consideró ignorar la pregunta, pero se le ocurrió una idea maliciosa. Con una sonrisa burlona, miró a Sasuke. Esa extraña risa hizo que Sasuke se estremeciera. Sensei le dijo a Orochimaru. ¿Quieres decir que no lo reconoces? Este es el Uchiha viviente con el que siempre has soñado. Lo ves con tus propios ojos y no puedes reconocerlo. Las pupilas de Orochimaru se contrajeron. Él es. Sensei se encogió de hombros. Él es Uchiha Sasuke, el último miembro sobreviviente del clan Uchiha de Konoha. ¿Interesado en adquirir a este Uchiha vivo? En ese momento, Sasuke y Karin se quedaron paralizados. Karin miró a Sensei, estupefacta, debe estar bromeando, ¿verdad? Sasuke, por su parte, estaba aún más horrorizado. Acabo de encontrarme con traficantes de personas. Y no con cualquier traficante, este tipo tiene ninjutsu espacio-temporal. Chimata, no había forma de escapar. Capítulo 53. ¿Es Uchiha Sasuke? En ese momento, la expresión de Orochimaru era una mezcla de sorpresa y desconcierto. Nunca imaginó que, por pura casualidad, un miembro vivo del clan Uchiha se cruzaría en su camino de esa manera. Pero tras examinar rápidamente a Sasuke, Orochimaru perdió el interés. El niño que tenía delante era aún muy pequeño, probablemente no tendría ni 10 años. ¿Qué ventaja le traería a Orochimaru acoger a un niño tan pequeño? Incluso si perteneciera al clan Uchiha, a esa edad apenas habría desarrollado el Sharingan. Si Orochimaru lo eligiera como recipiente, tendría que descubrir cómo despertar el Sharingan en él por sí solo. Más importante aún, algunos Uchiha llegaron a los 70 u 80 años aún poseyendo un Sharingan con un solo tomoe, y si este chico fuera uno de esos casos, ¿a quién podría quejarse entonces? Mientras reflexionaba sobre estos pensamientos, Orochimaru no pudo contenerse y soltó. ¿Cómo? Sensei. Hasta entonces, Sensei solo había estado provocando a Orochimaru ofreciéndole a Sasuke con indiferencia. Nunca imaginó que Orochimaru realmente preguntaría el precio. Si la cantidad era la correcta, quizás un trato serio estaba en juego. Con una expresión de absoluta sorpresa, Sensei exclamó. ¿Solo bromeaba, y te lo tomas en serio? ¿Es solo un niño, es que no te dan pena los niños? J.E. Orochimaru soltó una risa fría, aparentemente disipando la incomodidad. Luego añadió. Si tienes tiempo que perder diciendo tonterías aquí, ¿por qué no te apresuras y me traes a la persona que realmente quiero? Visiblemente irritado, Orochimaru se dio la vuelta y se fue. Sin embargo, en su interior, reflexionaba, si no tenía otras opciones, quizás crear a ese pequeño Uchiha no sería imposible. Pero, en ese momento, aún contaba con Uchiha Obito, quien al menos había despertado el Mangekyou Sharingan. ¿Acaso un usuario del Mangekyou Sharingan no era mucho mejor que cualquier niño común?
Tras la partida de Orochimaru, Sasuke se mantuvo cauteloso, vigilando de cerca a Uzumaki Sensei. Tanto Orochimaru como Sensei emanaban un aura extremadamente peligrosa. Al principio, Sasuke pensó que Sensei era amable, ya que lo había salvado. Pero, tras su conversación con Orochimaru, parecía que Sensei tampoco era precisamente una buena persona. En ese momento, Sasuke consideró que Sensei conocía a Uchiha Itachi, un supuesto traficante de niños. Un hombre realmente peligroso. Para sus adentros, Sasuke se sintió ansioso. Maldita sea. Nunca debía entrenar cerca de la aldea. Con esa enorme diferencia de poder, necesitaría al menos otros 5 años de entrenamiento, o incluso más, solo para tener una oportunidad de derrotar a este tipo. Ahora, no solo soy más débil que él, sino que ni siquiera puedo huir. ¿Qué hago? Sensei, al ver a Sasuke tenso y listo para huir, sintió cierta diversión. Extendió la mano y alborotó el cabello naturalmente puntiagudo de Sasuke, como si estuviera pegado con gel. Tranquilo, solo estaba jugando con Orochimaru. No voy a traficar con nadie. Si crees que no es seguro aquí y quieres irte a casa, no dudes en hacerlo. Los ojos de Karin brillaron cuando vio el cabello de Sasuke transformado en un nido de pájaro desordenado. Dejó escapar una suave risita. Jeje. Finalmente, no era solo su cabello el que estaba despeinado, sino que alguien más sufría la misma desgracia. Sasuke, con el cabello completamente despeinado, se dio la vuelta con el ceño fruncido. Pero se dio cuenta de que Sensei aparentemente no tenía intención de capturarlo, así que no huyó de inmediato. Lanzándole una mirada fría y seria, preguntó: ¿Dónde está Uchiha Itachi? Sensei levantó una ceja. ¿Quieres ver a Itachi? El tono de Sasuke se volvió helado. Definitivamente lo voy a matar, con mis propias manos. Al oír esto, Sensei tuvo una idea peculiar, ¿y si le contara a este chico toda la verdad, como los verdaderos motivos de Itachi? ¿No arruinaría eso su camino, impulsado por el odio, hacia el despertar del Sharingan? Podría enfurecer a Itachi. En la próxima reunión de los hermanos, Sasuke seguiría con un Sharingan de 2 Tomoe, sin motivación. Itachi vería que, la historia había sido arruinada. Aunque parecía divertido, Sensei decidió que quizás era demasiado cruel. Mirando a Sasuke, dijo con sarcasmo: si quieres vengarte de Itachi, aún estás muy lejos. Vete a casa y entrena más. Dicho esto, Sensei agarró a Karin y se alejó. Sasuke solo pudo observar con frustración su figura que se alejaba, con los puños tan apretados que crujían de tensión. Estaba furioso, pero también sabía que Sensei tenía razón. Itachi había sido uno de los genios más grandes del clan Uchiha, y el talento de Sasuke claramente no lo superaba. Necesitaría mucho más esfuerzo para volverse lo suficientemente fuerte como para vengarse. Habiendo resuelto esto, Sasuke hizo una promesa. Sube la intensidad. Necesito entrenar más. Esto todavía no es suficiente, ni de lejos. Voy a añadir 2 horas más de entrenamiento hoy. Tras recuperar el aliento, no perdió tiempo y reanudó su riguroso régimen. A poca distancia, mientras caminaban, Karin de repente preguntó: Sensei, ¿tendría alguna posibilidad de derrotar a Itachi? Esta pregunta hizo reflexionar a Sensei. Después de todo, Itachi tenía sus dones innatos, mientras que Karin contaba con su ayuda para hacer trampa, por así decirlo. Lógicamente, un ninja que usa poderes de trampa no debería perder contra un simple genio, ¿verdad? Tras reflexionar un momento, Sensei respondió: Karin, si realmente quieres enfrentarte a Uchiha Itachi, primero necesitas evolucionar más. Ella asintió con seriedad y preguntó: ¿cuánto más me falta para crecer? Sensei asumió una expresión solemne, levantó el puño sobre su cabeza hasta cierta altura y dijo: al menos eso está. Aún estás muy lejos. ¡Pum! Las Sensei me tratan como a una niña otra vez. No me refería a la altura. Karin se dio cuenta de que le estaba tomando el pelo. Se refería a crecimiento en términos de poder, no de altura. Espera un momento. Creo que me estoy olvidando de algo. Mientras Sensei la molestaba, una revelación repentina le ocurrió. Un recuerdo la despertó. El clan Uchiha fue una vez la familia noble más importante de Konoha. Habían estado allí desde la fundación de la aldea, acumulando una inmensa riqueza durante generaciones. Con el clan prácticamente diezmado, Sasuke era el único heredero de todo. ¿No convertiría eso a Sasuke en uno de los individuos más ricos de Konoha? Danzo podría ser bueno extrayendo dinero, pero ni siquiera él podría apoderarse de toda esa fortuna de la noche a la mañana. Lo que significaba que Sasuke, un simple niño, podría ser en secreto el mayor terrateniente de Konoha, o algo por el estilo. Dios mío, pensó Sensei. ¿Se me escapó este trato delante de las narices? Se reprendió a sí mismo en silencio. Te dejaste llevar, Uzumaki Sensei. Esta era una oportunidad imperdible para un gran negocio, y casi la pierdes. Sin demora, se giró para regresar hacia Sasuke. Sensei, ¿por qué te ves tan molesta?, preguntó Karin, subiéndose a su espalda y acercándose a su oído. Hace un momento, bromeaba, y ahora parecía muy serio. Él respondió reflexivamente. Perdí mi dinero. Parpadeó. Imposible. Ni aunque los cerdos pudieran volar perderías tu dinero. ¿Cuánto perdiste? Karin sabía que siempre guardaba su dinero en un bolsillo espacio-temporal. ¿Cómo podría perderse? Sensei suspiró trágicamente. Aún no estoy seguro, pero es posible que me haya perdido unos 2.000 millones. ¿Un par de qué? La delicada carita de Karin se contorsionó confundida. Cuando Sensei y Karin regresaron, Sasuke no había regresado a la aldea ni se había alejado mucho. Simplemente estaba entrenando en otro precario acantilado, un lugar aún más seguro, esforzándose incansablemente por escalarlo. O mejor dicho, excesivamente incansable. Suspiró. Aferrado a la roca, Sasuke recordó su encuentro con aquel pelirrojo que, con indiferencia, afirmaba ser amigo de Itachi, y luego, sin rodeos, afirmó que Sasuke no era lo suficientemente fuerte. ¿Cómo se atreve a subestimarme?
entrenaré aún más duro. Al final, mataré a ese hombre. En ese instante, un vórtice rojo oscuro surgió de la nada, y Sensei apareció justo a su lado. En un abrir y cerrar de ojos, como un profesor que sorprende a un alumno dormitando, Sasuke se sobresaltó. ¡Arg! Unas piedras sueltas rodaron lejos de donde la sostenía. Sasuke miró a un lado. ¿Tú otra vez? ¿Qué quieres ahora? ¿Cambiaste de opinión sobre capturarme? Estaba seguro de que las Sensei debían de haberse arrepentido de haberlo dejado ir y ahora pretendían capturarlo. Un amigo de Uchiha Itachi no puede ser una buena persona. Oh. Sensei se sintió un poco incómodo. Al ver la hostilidad de Sasuke, se aclaró la garganta. Tranquila, no estoy aquí para secuestrarte. No pudo evitar arrepentirse de haber provocado al chico antes. Sasuke ahora lo veía claramente como un villano. La primera impresión había sido completamente desastrosa. Aún así, continuó. Sasuke lo miró con cautela, subiendo a la cima del acantilado solo para mantener la distancia. Allí, preguntó. Entonces, ¿por qué estás aquí? Sensei decidió ir directo al grano. Después de todo, el principal interés de Sasuke era Itachi. Con una sonrisa segura, dijo. Sasuke, ¿de verdad quieres ver a Itachi, verdad? Puedo llevarte con él e incluso darte mucha información sobre él. Sensei sintió la tentación de jactarse de ser uno de los 3 grandes sabios de la información, rivalizando con Jiraiya y quizás incluso con un Otsutsuki con un conocimiento sobrenatural. De hecho, poseía información que otros desconocían. El enfático discurso de Sensei hizo que el rostro de Sasuke se congelara. Apretó los puños de nuevo, temblando de ira y emoción. Uchiha Itachi. Quería venganza más que nada, pero aún desconfiaba de Sensei. Con una mirada fría, preguntó. ¿Por qué serías tan amable? ¿Por qué me ayudaste a encontrar a Itachi? Sensei agitó la mano con desdén. Aunque te llevara allí ahora, no habría ninguna diferencia. Escúchame. Se frotó las manos, adoptando una postura profesional y seria. Sasuke, escucha con atención. Ante ti se encuentra la mercenaria más poderosa del mundo ninja actual, Uzumaki Sensei. El mercado negro me llama la pesadilla de los tableros de recompensas, la terrorista de las misiones, la azote de los Ronin. Hasta la fecha, he aceptado innumerables contratos, todos completados en tiempo récord con una tasa de éxito perfecta. He luchado contra las bestias con cola de Kirigakure y muchos otros enemigos poderosos, son simplemente demasiados para enumerarlos. En pocas palabras, mientras me paguen una comisión generosa, puedo realizar cualquier trabajo. Sensei enumeró una serie de logros, dejando a Sasuke atónito. Finalmente, el chico despertó, algo incrédulo. ¿Cuánto costaría llevarme hasta Uchiha Itachi? Al ver la reacción de Sasuke, Sensei se entusiasmó. Esto podría funcionar. Pero simplemente llevar a Sasuke con Itachi no sería suficiente. Sasuke estaba demasiado débil. Por el momento, encontrarse con Itachi solo le traería un trauma. Sensei planeó un paquete completo, clases particulares exhaustivas, información y una escolta hasta Itachi, maximizando así sus ganancias. Después de pensar por un momento, Sensei continuó. Perseguir a Itachi ahora no significa nada. Y su entrenamiento actual es demasiado lento para un crecimiento real. Si quieres encontrar a Itachi y derrotarlo, necesitas un ninja poderoso que sea tu tutor personal y te entrene rigurosamente. Puedo hacerlo, llevarte con él y entrenarte hasta que seas lo suficientemente fuerte para derrotarlo. Capítulo 54. Sensei no solo estaba alardeando, por formidable que fuera Itachi, capaz de enfrentarse a 7 oponentes a la vez, aún no tendría ninguna oportunidad contra esta poderosa tramposa, Sensei. Sasuke, sin embargo, dudaba de las palabras de Sensei. Reconocía su fuerza. Ya fuera por la repentina demostración de su poderoso estilo relámpago o por la facilidad con la que usaba el ninjutsu espaciotemporal, ambos parecían extremadamente formidables. Pero Uchiha Itachi era un genio legendario del clan Uchiha, y Sasuke se preguntaba si Sensei realmente podría superarlo. Después de pensar por un momento, Sasuke dijo, ¿cómo puedo saber si realmente tienes la fuerza para derrotar a Uchiha Itachi? Sensei esperaba esa pregunta. Acababa de dar un discurso contundente, y Sasuke, siendo un niño, quizá no lo entendiera del todo. La forma más fácil de demostrarle algo era dejar que lo viera con sus propios ojos. Así, Sensei planeó repetir lo que había hecho en Kusagakure, esta vez de una manera más llamativa e impactante. Levantando una mano, señaló una zona densamente boscosa en la distancia y le preguntó a Sasuke, ¿ves ese campo abierto de allí? ¿Sasuke? Sasuke no sabía si le fallaba la vista, el oído o si a Sensei solo le faltaba un tornillo. Tras un momento de desconcierto, frunció el ceño. No entendía de qué hablaba, ese lugar era, sin duda, un bosque frondoso. Después de un breve silencio, dijo, no digas tonterías. No soy un niño ingenuo al que puedas engañar. Al oír esto, Sensei simplemente sonrió. En el instante siguiente, el chakra del elemento relámpago recorrió todo su cuerpo. Auge. Una inmensa y explosiva ola de energía emanó de Sensei. Su aura era demasiado fuerte, demasiado aterradora. Sasuke y Karin, los dos pequeños, casi fueron aplastados por su peso. Reuniendo todo su chakra del rayo, Sensei fijó su mirada en el denso bosque. Entonces, con voz desprovista de emoción, dijo. 60 millones de voltios, dragón del trueno. En el momento en que habló, el mundo pareció cambiar de color. Rugido. Desde la perspectiva de Sasuke, un rugido atronador de dragón estalló, sacudiendo la tierra. Al instante siguiente, un volumen oceánico de chakra del rayo emanó del cuerpo de Sensei. Un enorme dragón de trueno, tan grande que oscurecía el cielo como un río embravecido, comenzó a condensarse. Auge. Una aura increíblemente peligrosa surgió en ese instante, electrizando cada nervio del cuerpo de Sasuke. Tras aparecer, el dragón rugió hacia el cielo una vez más. Entonces, crepitando con relámpagos, cargó hacia ese bosque lejano, desbordando una fuerza aniquiladora.
Auge. Boom, boom. Boom, 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 boom. De repente, la tierra tembló, el viento y la arena azotaron el aire, y el cielo pareció oscurecerse. Aquel bosque, antaño frondoso, estaba al borde de la catástrofe. El terrible dragón del trueno lo asoló con una fuerza imparable, desintegrando imponentes árboles en cenizas y pulverizando enormes rocas. Bajo el poder de 60 millones de voltios del dragón del trueno, fue como si todo rastro de la existencia del bosque hubiera sido borrado. Ya no parecía un poder que un simple ninja pudiera controlar, sino algo perteneciente al reino de los dioses. Después de que el dragón pasó, el bosque infinito quedó devastado hasta los cimientos. Sasuke estaba completamente atónito. En su nivel actual, ni siquiera podía imaginar, y mucho menos comprender, cómo podía existir un estilo rayo tan poderoso, y ese joven aparentemente despreocupado poseía un poder tan aterrador. El pequeño corazón de Sasuke se estremeció hasta la médula. El poder destructivo de ese jutsu era simplemente asombroso, cataclísmico no era una exageración. Si fuera de ese nivel, ni siquiera Itachi podría soportarlo. Si Sasuke dominara tal poder, sin duda podría matar a ese hombre, vengar a sus padres y a todo su clan. Oh. Al ver a Sasuke tan aturdido que prácticamente se convirtió en piedra, Sensei no pudo evitar sonreír con ironía. Le preocupaba un poco el alcance destructivo de este jutsu, por lo que no lo había usado con toda su potencia. Sin usuarios del estilo madera cerca para replantar, podría tomar al menos 2 o 3 décadas, tal vez más, regenerar un bosque de ese tamaño. Aún así, Sasuke quedó tremendamente impresionado. Esto era muy diferente a lanzar shurikens al aire y ver el impacto. Comparado con esto, el estilo fuego, gran bola de fuego era simplemente un jutsu de barbacoa familiar. Sasuke contempló el bosque recién devastado durante un largo rato, sin palabras. Quizás algún día, si Uchiha Sarada le preguntara a su padre por qué el estilo relámpago, Kirin era tan poderoso, Sasuke respondería. Mi Kirin es solo una pobre imitación del dragón de trueno de 60 millones de voltios que me enseñó mi tutora privada, Uzumaki Sensei. Pero eso era algo para el futuro lejano, en ese momento, Sasuke aún era un niño. Tras la conmoción, Sasuke no pudo evitar sentir un intenso deseo, 12 partes de deseo, por la técnica de Sensei. Tragando saliva, la miró fijamente y preguntó, ¿podría aprender ese jutsu? Al escuchar esto, Sensei asintió y luego negó con la cabeza. Tienes más aptitud para el elemento rayo que para el elemento fuego, así que sin duda puedo enseñarte el elemento rayo y guiarte en tu entrenamiento. Pero para conjurar algo de esa magnitud, primero necesitas evolucionar. Cerca de allí, Karin corrió hacia él. Lo sé. Aún le falta crecer así, ¿no? Extendió la mano y midió un punto por encima de la cabeza de Sasuke. Sensei inmediatamente levantó a Karin y la colocó detrás de él. Estoy intentando cerrar un trato con un cliente importante. Por favor, no me interrumpas o no ganaremos dinero. Continuando con un tono suave pero persuasivo, Sensei se presentó a Sasuke. El elemento relámpago es notoriamente difícil de controlar, pero no te preocupes. Soy el mejor usuario del elemento relámpago del mundo ninja en este momento, el mejor de todos los tiempos, por así decirlo. Yo mismo te enseñaré el elemento relámpago y haré tu entrenamiento de ninjutsu, ¿quién sabe? Algún día, incluso podrías heredar mi capa. No tenía mucha experiencia como profesor, pero no importaba, ya se preocuparía de eso más tarde. De hecho, se jactaba con sinceridad, cualquier jutsu de relámpago del mundo ninja, probablemente lo había aprendido con diligencia y esmero, y a un nivel bastante alto. Básicamente, los conocía a todos. Enseñar a un chico talentoso como Sasuke sería pan comido. En lo alto del acantilado, Sasuke estaba profundamente intrigado por ese dragón de trueno de 60 millones de voltios. Tras escuchar la propuesta de Sensei, reflexionó un momento antes de decir. Si te contrato como mi tutor privado para que me guíes en el entrenamiento de ninjutsu, ¿cuánto costará? Sensei estaba radiante por dentro, Sasuke sin duda tenía el potencial de hacer trampa. Uchiha Sasuke era la reencarnación de Indra, había perdido contra la reencarnación de Asura, Naruto, una y otra vez. Pero quizás con la ayuda de Sensei, podría romper el ciclo. La única pregunta, ¿corrompería esto a Naruto? Probablemente no, el corazón de Naruto era fuerte, ¿y si Sasuke superaría a Naruto para siempre? Ni siquiera Sensei estaba segura. Tras ordenar sus ideas, Sensei dijo con seriedad, si me quieres como tutor privado, necesitas firmar un contrato a largo plazo. Aprender ninjutsu no se aprende de la noche a la mañana. En cuanto al precio, 12 millones de rayo al año, y me contratas por al menos 3 años. Según varios registros de misiones de Konoha, los ingresos anuales de un Jounin rondaban los 3,71 millones de rayo. Nadie sabía cuántos ninjas de nivel Jounin existían en el clan Uchiha, pero en cualquier caso, como único superviviente, Sasuke heredó toda la riqueza del clan. Además del legado del clan, que se extiende desde el periodo Sengoku hasta la actualidad, Sasuke probablemente era extremadamente rico, quizás el individuo más rico de Konoha. Por lo tanto, la Sensei fijaron un precio exorbitante, 12 millones de rayo al año, durante un mínimo de 3 años. De esta manera, podría ganar el equivalente a un Sarutobi Asuma simplemente entrenando a Sasuke en ninjutsu, sin necesidad de batallas a vida o muerte con Jounin del calibre de Asuma. Mejor aún, Sensei podía seguir aplicando su principio de si no hay misión, crea una. A Sasuke no le interesaba el dinero. Al escuchar el precio que cobraba Sensei, su primera reacción fue, qué barato, contratar a un talento como Uzumaki Sensei por ese precio para clases particulares, una ganga. Tras reflexionar un momento, Sasuke asintió. Muy bien. Por este medio, te contrato oficialmente, señor Sensei, como mi tutor personal para guiarme en el entrenamiento de ninjutsu. Su expresión se tornó seria. Hasta el día en que pueda matar a Uchiha Itachi. Nueva misión de contratación a largo plazo detectada. El cliente, Uchiha Sasuke. Objetivo, actuar como tutor privado de Sasuke, instruyéndolo en ninjutsu hasta que mate a Itachi. Compensación, 12 millones de rayo / diagonal año. Y clasificación de la misión, rango S. Recompensa de la misión, un super rifa.
Sensi estaba bastante sorprendido de haber conseguido un contrato de trabajo a largo plazo que duraría hasta que Sasuke lograra matar a Itachi. Estaba eufórico. Además, había un premio de la superlotería. Había obtenido sus mayores poderes hasta la fecha gracias a estas loterías. Tras aceptar la misión de Sasuke, las Sensi lo siguieron de vuelta a Konoha. Siempre que no fueras un criminal fugitivo ni te buscara otra aldea, podías entrar libremente. Con Karin a cuestas, las Sensi llegaron a las puertas de Konoha junto a Sasuke, y vieron a los famosos guardianes de los 6 caminos, Kotetsu Agane e Izumo Kamizuki. Revisaban diligentemente a cada persona que pasaba. Si encontraban a alguien sospechoso, podrían responder con orbes de búsqueda de la verdad en sus rostros. ¿Quién sabe? Sasuke, ¿has terminado de entrenar fuera de la aldea?, preguntó un ninja de Konoha al saludar a Sasuke. Sasuke asintió. Sí. Salía a entrenar cerca de la aldea con frecuencia. Esto no era ningún secreto entre los ninjas. Tras un control de seguridad estándar, Sensi y Karin también entraron en Konoha. Sasuke los llevó a un edificio de apartamentos en el centro de la aldea, no al complejo Uchiha. Hiruzen Sarutobi temía que si Sasuke continuaba viviendo donde sus padres y todo el clan habían sido asesinados, esto le afectaría psicológicamente. Además, el distrito Uchiha era algo remoto e inseguro, por lo que Sasuke se alojó en un edificio de apartamentos en el centro de la ciudad. Sasuke sintió un poco de envidia de Karin. Ella, aparentemente la asistente de Sensi, siempre podía estar a su lado y entrenar. Pronto, Sensi, Karin y Sasuke llegaron a su apartamento. Sasuke no tenía vecinos, toda la manzana era suya. Mientras llevaba a Sensi y Karin adentro, Sasuke dijo: Profesora Sensi, de ahora en adelante, usted y Karin pueden quedarse en la habitación de al lado. O, si lo prefiere, cualquier habitación de este piso servirá. De hecho, compré todo el piso. Los ojos de Sensi brillaron con una pizca de sorpresa. Karin encontró al chico de rostro delicado e increíblemente rico. ¿Quién compra un piso entero como ese? Muy bien, quedémonos en la habitación de al lado, dijo Sensi. Prepárense, pasaré luego a enseñarles ninjutsu. En ese momento, Sasuke miró a Sensi expectante y preguntó: Profesora Sensi, ¿eso significa que algún día podré aprender el mismo jutsu que usted utilizó para destruir ese bosque? Sensi hizo una pausa. Una vez que alcances el nivel adecuado de desarrollo, podrás aprender un elemento rayo igual de poderoso. Pero por ahora, tu capacidad de chakra no es suficiente para algo de esa magnitud. Empecemos con un ninjutsu de elemento rayo más básico. Esta técnica básica no sería el Chidori, que era una técnica de muy alto nivel, rango A. Empezar con algo tan difícil destruiría la confianza del chico. Sensi, tras reflexionar, pensó en un jutsu introductorio que incluso la futura hija de Sasuke, Sarada, podría aprender, bola de rayo. Obviamente, entrenar en el apartamento era demasiado peligroso, podrían demolerlo accidentalmente. Tras hacerle a Sasuke una rápida prueba de ninjutsu, Sensi dijo: Mañana por la mañana, busca un espacio abierto en la aldea. Comenzaremos oficialmente a entrenar tu primer jutsu del estilo relámpago. Sasuke estaba bastante emocionado. Entiendo, profesora Sensi. Con eso resuelto, Sensi y Karin regresaron a su habitación. En cuanto llegaron, Karin habló de inmediato. Sensi, yo también quiero aprender ninjutsu contigo mañana. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 55. Sensi tuvo una idea repentina. El talento de Karin para el ninjutsu médico era incluso mayor que el de Haruno Sakura. Sakura se convirtió en ninja médica gracias a su refinado control del chakra. Mientras tanto, Karin, descendiente del clan Uzumaki, poseía una constitución única con habilidades curativas innatas. Prácticamente había nacido para ser ninja médica, sobre todo porque su poder curativo era capaz incluso de curar a Tsunade si la cortaban por la mitad. ¿Por qué no llevar a Karin a conocer a Tsunade? Si la entrenaba con Tsunade para seguir el camino de una ninja médica, podría superar con creces a la llamada princesa Tsunade en habilidad. Y si eso no parecía posible al principio, las Sensi podrían encontrar la manera de hacerlo posible. Cayó la noche. Sasuke pronto se acostó a descansar. Karin no era exigente con su lugar de descanso, y tener a Sensi a su lado le daba una gran sensación de seguridad. En cuanto llegó la hora de dormir, se durmió al instante. Zumbido. En el tejado del edificio de apartamentos de Konoha, apareció un vórtice rojo oscuro. La figura de Sensi emergió de él momentos después. Mantre. Al llegar, Sensi no perdió tiempo y activó su mantre. Poco a poco, su conciencia se extendió por Konohagakure. Quería localizar a Kakashi. Siendo honestos, el Sharingan tuerto le trajo beneficios mixtos a Kakashi, a la larga, probablemente fue más perjudicial que útil. Con un solo Sharingan, Kakashi no podía utilizar la mayoría de sus habilidades. Y el Sharingan consumía una enorme cantidad de chakra. Tallar esas cabezas de perro en el muro de estilo tierra fue su mayor acto de desafío, por así decirlo. Sin ese ojo, no estaría atrapado en un estado constante de fatiga. Podría usar sus dones naturales con mayor eficacia para desarrollar su propio ninjutsu. Puede que Kakashi conservara el Sharingan porque era el legado y la voluntad de Obito. Aunque sabía que era bueno y malo, se negó a desprenderse de él. Pero ahora Sensi tenía la intención de tomar esa difícil decisión por él. Sin embargo, incluso después de que Sensi había barrido la aldea con mantre varias veces, no pudo encontrar a Kakashi en ninguna parte. No está en la aldea, quizás Kakashi esté en alguna misión Ambu. En ese momento, Kakashi debería estar sirviendo en el Ambu, saliendo frecuentemente de la aldea en misiones. Al darse cuenta de que Kakashi no estaba, Sensi desapareció de nuevo. Si Tsunade hubiera estado en la aldea, sin duda habría estado encantado de visitar a la princesa de Konoha. Pero, en ese momento, Tsunade probablemente estaba jugando de nuevo, o quizás rejuveneciendo para escapar de sus deudas de juego o algo por el estilo. Reflexionando sobre esto, Sensi consideró que contratar a Tsunade como tutora privada de Karin parecía viable.
No tenía problemas económicos. Todo el dinero que ganaba en misiones de caza era prácticamente un número, y no podría gastarlo todo aunque quisiera. Y sería una buena acción, ayudar a Tsunade a pagar sus deudas y, al mismo tiempo, darle a Karin una buena mentora. Claro que esto requeriría más reflexión. Tsunade estaba lidiando con su hemofobia, y superarla no sería fácil. Después de confirmar que Kakashi no estaba en la aldea, Senshi usó su técnica de espacio-tiempo para regresar a su habitación. Al amanecer, como habían acordado, Senshi llevó a Sasuke y Karin a un claro del bosque para practicar ninjutsu. Primero, le explicó algunos principios básicos de los sellos manuales. Papá. Lanzamiento de relámpago, bola de relámpago. Senshi aplaudió y pronunció un jutsu, haciéndolo realidad. Con la versión definitiva de la fruta del rayo fortaleciendo su cuerpo, además de sus años de entrenamiento intensivo, ya no necesitaba sellos manuales para una técnica tan básica del estilo rayo. Simplemente tuvo que aplaudir y gritar, y el jutsu estaba completo. Soplo, 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 soplo. La técnica bola de relámpago permite al usuario condensar una cantidad de orbes de rayos dorados brillantes frente a él para atacar a un objetivo. Boom. 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 Con poco esfuerzo, Senshi generó 9 bolas de trueno doradas y brillantes a la vez, lanzándolas lejos. Aún así, terminó derribando parte del bosque. Pero eso no fue un problema, entonces activó. Liberación de madera, una técnica de reforestación. Aplaudiendo de nuevo, Senshi dejó que Sasuke presenciara el poder impredecible de alguien con cuerpo de sabio y elemento madera. Los árboles que acababa de destruir volvieron a crecer al instante, devolviendo el bosque a su estado original. Al ver el poder destructivo de la bola relámpago, Sasuke quedó intrigado. Pero antes de empezar, se planteó una pregunta. Profesora Senshi, si utilizara este jutsu a máxima potencia, ¿qué pasaría? Senshi no lo dudó. ¿Alguna vez has visto un mar de estrellas? Aturdido, Sasuke guardó silencio. Comprendió la insinuación de Senshi. Si desataba la bola relámpago con todas sus fuerzas, podría conjurar un cielo entero lleno de orbes dorados radiantes, como constelaciones brillantes. Un jutsu capaz de destruir una aldea oculta entera o incluso un pequeño país. Senshi no sabía exactamente qué estaba pensando Sasuke, pero nunca tuvo la intención de destruir aldeas ni naciones enteras. Sasuke entonces intentó formar la esfera relámpago, realizando los sellos manuales necesarios. Su talento para el estilo relámpago era considerable. Tras varios intentos, finalmente logró conjurarlo una vez. Solo produjo una esfera y perdió el control rápidamente, haciendo que se disipara. Pero, para alguien de su edad, ya era impresionante. Mientras Senshi y Sasuke estaban entrenando ninjutsu, Danzou también estaba en movimiento. Agarrando su pesado bastón, Danzou caminó hacia el tesoro de Konoha, con su mente acelerada. Maldito Orochimaru. Sus experimentos están despilfarrando el dinero a mansalva. Antes era tolerable, pero ahora quiere que desembolse 10.000 millones de rayos de una vez. Además del tesoro de la aldea, ¿dónde más puedo conseguir esa cantidad de dinero? Maldita sea, si tan solo hubiera ahorrado lo que tenía antes en lugar de despilfarrarlo todo. Murmurando para sí mismo por el camino, después de un rato, llegó a la bóveda de Konoha. Como asesor del Hokage, nadie lo detuvo. A lo largo de los años, Danzou había confiscado grandes sumas de dinero con el pretexto de proteger la aldea. Es cierto que usó la gran mayoría para asuntos oficiales. Ni siquiera tenía herederos, basta con mirar al clan Sarutobi y cuánto gastaban a diario, eso podría superar sus gastos personales por años. Pero 10.000 millones era una cantidad enorme. ¿Si Hiruzen se enteraba? Suspiró. Al llegar a la entrada del tesoro, Danzou se detuvo una vez más, vacilante. 1.000 millones de rayos equivalían a la riqueza combinada que un grupo entero de Jounin de élite podría acumular en toda una vida. Y ahora Chimura Danzou estaba a punto de pedirlo prestado de la aldea. Dudó un momento, luego tomó una decisión. Una vez completada la investigación de Orochimaru, la aldea volverá a dominar el estilo de madera al nivel del primer Hokage. Entonces Konoha volverá a ser grande, exaltada, la potencia número 1 del mundo ninja. Y yo, Chimura Danzou, tras implantar el estilo de madera y liderar el entrenamiento de nuevos ninjas de este estilo, podré convertirme en el mayor Hokage de la historia de Konoha. Con ese pensamiento, Danzou no dudó más. Sacó la llave y abrió la caja fuerte. Al igual que otras partes del mundo ninja, el País del Fuego también cuenta con extensos mercados negros. Siendo la mayor misión terrorista y mercenaria de élite del mercado negro, una de las autoproclamadas 3 grandes vías de la inteligencia. Senshi no pudo resistir la tentación de visitar uno de estos mercados durante su estancia en el País del Fuego. Dejando a Sasuke para entrenar en el estilo relámpago, Senshi se dirigió con Karin al mercado negro cerca de Konoha. En los alrededores de Konoha, no solo existe un mercado negro, sino también, supuestamente, uno de los laboratorios de investigación de Orochimaru. Quizás, mientras Konoha busca a Orochimaru por todas partes, este se encuentra en algún laboratorio cerca de la aldea, realizando sus experimentos con total tranquilidad. Como Konoha es la ciudad más grande, próspera y poderosa de todas, el mercado negro cercano está repleto de todo tipo de cosas. Cuanta más gente, más conflictos y, en consecuencia, más encargos turbios que no se pueden resolver por los medios normales. Y en algunos de ellos hay mucho dinero de por medio. Senshi hojeó los formularios de solicitud en el mercado negro, rebosante de interés. Objetivo de la recompensa, Fukuda Kiyomo. Objetivo, asesinar y recuperar el cadáver. Recompensa, 7.8 mil millones de rayo. Senshi lo observó con calma. Había visto el mismo artículo en otros mercados negros. Siendo uno de los 3 grandes sabios de la inteligencia del mundo ninja, no sabía casi nada sobre este pez gordo, aparte de su nombre y la recompensa de 7.800 millones. Si hubiera tenido información, sin duda habría aceptado el trabajo por esa monstruosa recompensa. Objetivo de la recompensa, Yamashita Kenshin. Objetivo, asesinar al daimyo de Tierra del Fuego. Recompensa, 1.000 millones de rayo. TSK,
Con razón el patrimonio neto del daimyo del fuego es equivalente a eso, reflexionó Sensi. Sabía dónde estaba el daimyo, pero matarlo arruinaría cualquier posibilidad de futuros negocios con el país del fuego. Matar a la gallina de los huevos de oro no sería buena idea. Objetivo de la recompensa, Utakata. Objetivo, capturar al Jinchuriki de 6 colas. Recompensa, 50 millones de rayo. Ya había visto esto en otros mercados negros, alguien que quería al 6 colas. Pero 50 millones era muy poco. El Jinchuriki de una bestia con cola debería valer al menos 100 millones, ¿no? Objetivo de la recompensa, Tsunade Hime. Objetivo, encontrar a Tsunade Hime y ayudar al empleador a cobrar sus deudas de juego. Recompensa, 100 millones de rayo. ¿Qué? Las deudas de juego de Tsunade deben ser colosales si alguien ofrece una recompensa de 100 millones por encontrarla. Pero por lo que he oído, no sería fácil encontrarla, e incluso si lo hicieran, obligarla a pagar podría no funcionar. Sacudiendo la cabeza, Sensi continuó revisando las solicitudes de empleo. Mientras tanto, se lamentaba. Si Kakuzu estuviera aquí, podría usar el viejo truco de la mano izquierda, la mano derecha para repartir mis propias recompensas. Pero solo, no puedo. Asterisco suspiro. Kakuzu, me estás decepcionando. Después de quejarse, él y Karin abandonaron el edificio principal del mercado negro. Mientras tanto, en la base de Akazuki, Uchiha Itachi reapareció ante Kisame. Poco antes, el líder le había asignado una misión en solitario, acababa de regresar. Normalmente, los Akazuki operaban en parejas, pero había excepciones. Al ver a Kisame, Itachi preguntó con indiferencia. ¿Pasó algo inusual mientras estuve fuera? De hecho, estaba pidiendo información sobre Sensi, no lo había visto desde su regreso. Desde que Sensi se unió a Akazuki, la percepción de Itachi sobre el nivel de peligro que representaba no había hecho más que aumentar. Algo especial, repitió Kisame, con el rostro impasible, y luego sonrió. Bueno, Uzumaki Sensi dejó a Megakure. ¿Eso cuenta? Itachi frunció el ceño levemente. ¿Sabes a dónde fue? Konoha. Kisame se burló. Incluso intentó engañarme para que me fuera con él. Pero no soy tan estúpido como para dejar que me mate por la organización. Al escuchar esto, el rostro de Itachi permaneció ilegible, pero por dentro estaba dominado por una tormenta de preocupación. ¿Qué demonios? ¿Ese tipo fue a Konoha? Itachi conocía muy bien los métodos de Sensi. Incluso Kisame, un aliado, casi fue vendido en Kirigakure. Sensi era un individuo peligroso que haría cualquier cosa por un trabajo. Así que ahora que había ido a Konoha, Itachi, un antiguo miembro de la élite Ambo, tenía mucha información. Sabía que la zona alrededor de Konoha era inestable. Algunos en el mercado negro querían secuestrar niños con Kekkei Genkai. Normalmente, la gran reputación de Konoha disuadía a los mercenarios de bajo nivel de meterse con ellos, pero Sensi no era un mercenario cualquiera. Era lo suficientemente poderoso como para ser ilegal, sin escrúpulos. Dada la excepcional habilidad de Sensi, quizás incluso la de un supercaje, haría lo que quisiera, sin miedo. Al darse cuenta de todo esto, Itachi frunció el ceño ligeramente y su expresión cambió. Capítulo 56. El juicio de Uchiha Itachi fue innegablemente correcto. Shimura Danzo siempre anheló el Sharingan, y Orochimaru, de igual manera, deseaba un Uchiha vivo como recipiente para su reencarnación en cadáver viviente. Dado que el Sharingan es uno de los Kekkei Genkai más importantes del mundo ninja, era imposible que otros no lo desearan. Pensando en esto, Itachi ya no pudo mantener la calma. Si hubiera poseído un ninjutsu espacio-temporal, habría querido teletransportarse directamente a Konoha en ese preciso instante. Kisame, al ver que Uchiha Itachi parecía ansioso por irse de nuevo, quedó algo perplejo. Itachi-san, ¿vas a salir otra vez? ¿Acabas de volver de una misión? ¿No vas a descansar? Empezaba a sospechar que Itachi quizás había contraído el virus Sensi y, de repente, se había entusiasmado demasiado con las misiones. Claro que Itachi podría tener otros asuntos urgentes que atender. Normalmente, la carga de trabajo de Akazuki no era tan alta. Desde que trabajó en dúo con Itachi, Kisame se había acostumbrado a una vida más tranquila, ambos eran de los que les gustaba relajarse, a menos que su líder les asignara una misión. Uzumaki Sensi, sin embargo, era una completa excepción en Akazuki, prácticamente una bestia que veía las misiones como un descanso. Tras la pregunta de Kisame, Itachi no ocultó nada, en un tono extremadamente tranquilo, dijo. Necesito ir a Konoha por un tiempo. Kisame. Al enterarse de que Itachi tenía la intención de ir a Konoha para encontrarse con la Uzumaki Sensi, Kisame inmediatamente comenzó a disuadirlo. Itachi-san, ¿por qué ir tras esa Sensi? Ese tipo no es normal. Te recomiendo encarecidamente que te mantengas lo más lejos posible de él. Aún recordaba cómo ese hombre casi lo mata a golpes en Kirigakure y casi lo vende. Incluso con su mentalidad inquebrantable, le quedó un trauma insuperable. Kisame no tenía intención de ver a Itachi aliarse con Sensi. Si Sensi sufría otro ataque de locura, ¿quién podía garantizar que no vendería también a Itachi? Kisame no quería perder a Itachi-san. Itachi habló en un tono de voz tranquilo. No tengo elección, necesito irme. ¿Vienes conmigo? Tenía confianza en sí mismo, pero sentía una fuerte opresión proveniente de Sensi. Si la pelea llegaba a los golpes, tal vez no podría derrotarlo solo. Tener a Kisame a su lado aumentaría sus posibilidades. En ese momento, para Itachi, Sensi representaba una amenaza aún mayor que el propio líder de Akazuki. Kisame sacudió la cabeza con tanta fuerza que prácticamente dejó rastros. Itachi-san, llamero de su NE. Puede que Sensi sea miembro de Akazuki, pero hasta que no termine una misión, ciertamente no nos tratará como camaradas. En cuanto a lidiar con la Sensi, Kisame tenía la mente clara, mantener la distancia. Al fin y al cabo, el recuerdo de casi ser vendido en Kirigakure tardaría toda una vida en sanar.
Tan solo oír hablar de una posible colaboración con la Sensei en una misión le producía escalofríos. Prefería no perder también a Itachi-san. Al ver la reacción de Kisame, Itachi asintió levemente y abandonó rápidamente la base de Akatsuki. Kisame observó su figura alejarse con una expresión compleja en el rostro. En realidad, no era cuestión de falta de vínculos, la culpa era de Sensei por ser tan cruel. Si Kisame volvía a caer en manos de ese tipo, quizá no habría vuelta atrás. No le temía tanto a Uchiha Madara, pero en cuanto a Sensei, solo recordar esa aterradora sonrisa le ponía los pelos de punta. En el bosque en las afueras de Konoha, Orochimaru estaba bastante ansioso por el siguiente paso de su plan. En medio de esta emoción, había un atisbo de inquietud. ¿De verdad Danzou resolvió las cosas por ahí? Si consigue 1000 millones de rayos, muchos de mis proyectos futuros podrían ser fácilmente factibles. Con el aterrador poder de Uzumaki Sensei y su inconcebible eficiencia en sus misiones, siempre que tenga fondos suficientes, muchos de mis proyectos de investigación podrían avanzar a pasos agigantados. Tan solo imaginar la situación no hacía más que aumentar el entusiasmo de Orochimaru. Había probado personalmente la inmensa fuerza de Sensei innumerables veces, incluso si los 6 caminos del dolor se enfrentaran a él, probablemente no serían rival para él. Con una figura tan increíblemente fuerte superando obstáculos, cualquier material de investigación que Orochimaru deseara, siempre que estuviera dispuesto a pagar, Sensei sin duda lo conseguiría. Además, Sensei poseía una red de inteligencia que Orochimaru aún no comprendía del todo. Otros ninjas podrían no ser capaces de obtener la información necesaria, pero Sensei normalmente sí. Incluso el propio cuerpo de Sensei ofrecía un valor de investigación excepcional. Y si Orochimaru tuviera un recipiente Uchiha perfecto mientras investigaba simultáneamente los secretos de Sensei, la combinación de todas estas ventajas podría romper barreras tecnológicas. Alcanzar sus objetivos podría estar muy cerca. Danzou, por su parte, podría decepcionar a todos, pero nunca a Orochimaru. 1000 millones de rayo parecían absurdos, pero Danzou dejó de lado sus preocupaciones y consiguió los fondos para la investigación de Orochimaru. En el futuro, si el mundo ninja avanzaba científicamente gracias al trabajo de Orochimaru, los ninjas no debían olvidar la contribución del 5.5 grados Hokage, Shimura Danzou, quien financió gran parte de la investigación. Sin el apoyo constante de Danzou, el camino de Orochimaru en la investigación y el desarrollo no habría sido tan fácil. Danzou llegó con un maletín lleno de dinero cerca de Orochimaru, observándolo en silencio. Orochimaru mostró una sonrisa más benévola que nunca, extendiéndose casi de oreja a oreja. Danzou Dono, ¿finalmente está listo el presupuesto de investigación que necesito? En ese momento, el rostro de Danzou permaneció inexpresivo, en silencio. Dentro de la caja que sostenía había fajos de billetes, cada uno canjeable en la casa de cambio por 1 millón de rayos, y eran 1000 en total. Incluso habiéndose preparado mentalmente, entregarle semejante suma a Orochimaru le causaba un profundo dolor. Tras un largo silencio, Danzou lo miró fijamente. Déjame preguntarte una última vez, ¿cuánto tiempo necesitas para mostrar resultados? Orochimaru hizo una pausa y luego dijo. Siendo conservador, 2 meses. Pero aceleraré el proceso lo máximo posible. Además, puedo usar la técnica para entrenar a tantos ninjas capaces de usar elemento madera como quieras. Muy pronto, Konoha estará en la cima del mundo ninja, gracias a ti. Hiruzen Sensei es demasiado indulgente, solo su doctrina es correcta. Ese último comentario impactó duramente a Danzou. Le había dicho al tercer Hokage innumerables veces que este enfoque suave para gobernar era defectuoso, y que él mismo había propuesto estrategias superiores en muchas ocasiones. Solo para ser ignorado por el Soy el Hokage de Hiruzen. Recordando esto, Danzou encaró a Orochimaru y le habló con voz grave. 1 mes. Quiero ver resultados en 1 mes. Si pasa 1 mes y sigo sin estar satisfecha, te garantizo que te arrepentirás. Orochimaru conocía bien el modus operandi de Danzou. Llevaban mucho tiempo trabajando juntos, así que Orochimaru conocía a la perfección sus métodos. Estaba seguro de que Orochimaru entendía lo que estaba en juego. Si Orochimaru intentaba engañarlo, no acabaría bien. Al ver la expresión de Danzou, Orochimaru mostró su característica sonrisa amistosa. Antes, nunca habría podido hablar de una manera tan profesional. Le he entendido, Danzou Dono. Si es necesario, puedo saltarme las comidas y dormir para darle una respuesta satisfactoria lo antes posible. Danzou resopló fríamente. Es mejor así, o nunca sufrirás las consecuencias de meterte conmigo. Dicho esto, le entregó la caja llena de dinero a Orochimaru. Orochimaru la abrió para contar rápidamente. Mientras tanto, Danzou no podía dejar de imaginar la escena en la que, tras trasplantar el estilo madera, aparecería ante Hiruzen con el estilo de las 1000 manos verdaderas. Solo imaginar la reacción de Hiruzen le aceleró el corazón. Miró a Orochimaru. Adelante. Termina tu investigación de inmediato. Sabes muy bien que no soy un experto en el aspecto técnico, pero respeto tu trabajo. Si tienes éxito, podré brindarte aún más apoyo para futuros experimentos. Danzou Dono, solo espera mis buenas noticias. Me voy ahora, dijo Orochimaru, girándose para irse. Danzou no tenía intención de retenerlo. Apenas podía esperar a que el tiempo pasara otro mes. Mientras tanto, Sensei deambulaba por las calles de Konoha con Karin. Tras insinuarle que Orochimaru estaba cerca, Sensei usó su mantra para escuchar a escondidas la conversación entre Orochimaru y Danzou. Al descubrir que Orochimaru había conseguido 1000 millones de rayos, los ojos de Sensei se iluminaron de emoción. Después de todo, el dinero de Orochimaru era básicamente su comisión. Así que Sensei decidió ir inmediatamente al lugar donde se encontraba Orochimaru. Orochimaru, sin saber cómo funcionaba el mantra, sabía que Sensei poseía un poderoso jutsu de percepción, pero no tenía ni idea de que, dentro de cierto rango, Sensei podía monitorear cada uno de sus movimientos. En ese momento, Orochimaru estaba tan feliz como un jugador con 1000 millones de monedas en juego. Entonces, de repente, su expresión se congeló, vio a Sensei acercarse con una amplia sonrisa. Hola, amigo. Qué sorpresa verte por aquí. ¿Cuánto tiempo sin verte?
Y mírate, más elegante y encantador que nunca. ¿Te vas o tienes ganas de volver a tus experimentos? Por cierto, ¿todos los genios pasan el 99% de su tiempo sudando en privado? Te admiro muchísimo. Mientras Sensi decía todo esto, Karin se llevó la mano a la frente con incredulidad, pues ya conocía la verdadera historia. Sensi obviamente había descubierto la ubicación de Orochimaru espiando con Mantri. Al enterarse de que Orochimaru había obtenido los 1.000 millones, corrió allí de inmediato. Así como Danzou puede que no entienda la tecnología, pero la respete, Orochimaru puede que no sea un profesional del mercado negro, pero sin duda respetaba a Sensi, la profesional del mercado negro. Si Sensi era tan cordial, casi seguramente significaba que tenía segundas intenciones. Y, como era de esperar, Orochimaru lo interrumpió abruptamente. Uzumaki Sensi, no tengo ningún trabajo nuevo para ti ahora mismo. Si tienes tiempo para charlar, quizás puedas retomar tus tareas actuales. Aunque Orochimaru poseía 1.000 millones de rayos, no dejó que eso nublara su juicio. Siempre manejaba las cosas con cálculo y propósito. Este era un truco que solo había usado una vez contra Danzou, lo que significaba que no podía esperar usarlo de nuevo en el futuro. Además, debía preocuparse por la posibilidad de que Danzou le quitara la vida. Por lo tanto, para tareas que requirieran el aterrador poder de una Sensi, pagaría con gusto, pero por lo demás, intentaría ahorrar dinero. Se había esforzado tanto para engañar a Danzou, no iba a malgastar el dinero. Al escuchar la actitud directa y algo agresiva de Orochimaru, Karin se sorprendió un poco. Anteriormente, Orochimaru había sido bastante diplomático con Sensi, pues sabía que necesitaba su poder. Ahora, aparentemente con mucho dinero, Orochimaru actuaba con naturalidad, casi con rudeza. Sensi pensó, esa serpiente se volvió atrevida tras embolsarse una fortuna. De hecho, ser rico genera arrogancia. Aún así, Sensi estaba impotente, Orochimaru seguía siendo su cliente. Había aceptado la enorme comisión de Orochimaru de capturar a un Uchiha vivo, concretamente a Obito. Y Orochimaru ahora tenía 10.000 millones más. Así que tenía todo el derecho a ser arrogante. Al menos hasta que Sensi encontrara la manera de desviarle todo ese dinero. Todavía quejándose por dentro, Sensi abrió los brazos. Orochimaru, ¿no viste mi diligencia? En cuanto acepté tu misión, corrí a Konoha. Pero el ninja que posee el otro Sharingan de Obito no está en la aldea. ¿Qué podía hacer? El mundo ninja es inmenso, no puedo recorrerlo hasta el último rincón buscándolo. Y esa enorme cantidad de dinero que conseguiste, ¿de qué sirve si no la usas, verdad? Ambos pertenecemos a la misma organización, prácticamente somos viejos amigos. Seguramente es mejor que ambos lo disfrutemos a que tú te diviertas solo. ¿Por qué no me contratas para algunas tareas adicionales? ¿No sería genial? Suspiró y luego señaló a Karin. ¿Ves cuánto sufro? Karin es solo una niña pequeña, obligada a acompañarme a todas partes en misiones. Viene mal. Se muere de hambre y está perdiendo peso. La pequeña cabeza de Karin mostraba un enorme signo de interrogación. Imposible. Definitivamente no había perdido peso, probablemente lo estaba subiendo. Mientras tanto, la boca de Orochimaru se crispaba sin control, evidentemente queriendo mostrar también un enorme signo de interrogación. Capítulo 57. Antes de completar la misión que aceptó, Sensi seguramente no se dejará engañar tan fácilmente. Además, como uno de los investigadores más importantes del mundo ninja, de hecho, su científico más renombrado, Orochimaru ya había aprendido la forma más eficiente de comunicarse con la Sensi. En resumen, ¿cuánto cuesta? Genial, hagámoslo. Cuando se trataba de Sensi, cualquier conversación que no estuviera relacionada con una misión era mejor ignorarla, y mucho menos creerla. De lo contrario, podrías terminar como cierto tiburón, cayendo en sus halagos y siendo vendido un día sin darte cuenta. Karin estaba un poco molesta. Era cierto que las Sensi no tenían vergüenza, principios ni límites a la hora de conseguir encargos, pero ¿no estaba Orochimaru siendo un poco grosero? Comenzó a preguntarse si debería subirse a su Gundam, Susanoo, y perseguir a Orochimaru para enseñarle algunos modales. Naturalmente, Orochimaru no tenía ni idea de lo que pasaba por la cabeza de Karin, o quizás se sentía agradecido al universo, o al sabio de los 6 caminos, por haberlo salvado. Deambulando, se topa con un descendiente del clan Uzumaki que incluso posee un Mangekyou Sharingan eterno. La pregunta es, ¿podrá aprovechar esta enorme oportunidad? En cuanto a Sensi, no le importaba la actitud de Orochimaru. Se conformaba con esperar el día en que pudiera extorsionarlo todo, solo para ver si seguía siendo tan arrogante. Aún así, sentía cierto arrepentimiento. ¡Qué lástima! Esta vez no pude conseguirle ninguna misión a Orochimaru. El mundo ninja es cada día más difícil. Incluso Orochimaru se ha acostumbrado, ya no es tan fácil engañarlo. Antes podía usar mi habilidad de forma elemental para convencerlo de que me diera un contrato a largo plazo. Ahora, sin embargo, simplemente me ignora, toda mi persuasión es inútil. Las misiones son cada vez más difíciles de completar. Las Sensi se sentían bastante agotadas y culparon a Kakashi. Todo porque Kakashi no estaba en Konoha en vano, de lo contrario, las Sensi no estarían en esta situación. Entonces recordó que al menos Terumi Mei, en Kirigakure, era más servicial, siempre que le pedía una misión, ella simplemente aceptaba. Pero esa aldea, al ser la antigua niebla sangrienta, siempre contaba con pocos recursos. No podían permitirse contratar al mejor mercenario de su época. ¡Ay! Kakashi arruinó mis planes. ¿No puede ese testarudo quedarse callado en Konoha para que pueda ayudarlo a tomar la difícil decisión de renunciar al Sharingan? Mientras Sensi caminaba con Karin, quejándose sin parar, se encontraron inesperadamente con otro conocido. O mejor dicho, Sensi conocía a la persona, pero nunca la había visto. Quien se acercaba era nada menos que el primer Hokage, Chimura Danzou. Danzou, por su parte, regresó a la aldea entusiasmado, con sus sueños de un futuro mejor danzando en su mente. Pero tras caminar un poco, se dio cuenta de un grave error.
Estaba tan eufórico que había descuidado algunos detalles importantes con Orochimaru, como programar reuniones cada 10 días para supervisar el progreso del experimento. Y lo que es más crucial, no habían acordado una fecha y lugar seguros para la entrega final. Esto era, obviamente, fundamental. Si Konoha dominaba por completo el elemento madera, el poder de la aldea alcanzaría nuevas cotas, pero si algo salía mal con Orochimaru, o si otras aldeas descubrían el experimento para cultivar células Hachirama perfectas, los shinobi enemigos podrían intentar apoderarse de los resultados. Danzō quería advertir a Orochimaru sobre la importancia de mantener el secreto absoluto y entregar el producto final en las condiciones más seguras posibles. Hasta que esto se resolviera, Danzō no podía estar tranquilo, así que regresó al punto de partida. No esperaba encontrarse con dos shinobi desconocidos en su camino. Al ver sus atuendos, Danzō frunció el ceño. ¿Son miembros de Akatsuki? ¿Por qué están aquí? Otros podrían no haber reconocido la vestimenta de Sensei y Karin, pero Danzō sí. Aunque Akatsuki aún era relativamente desconocido, su secretismo y peculiar atuendo estaban en la mira de Danzō. Como líder de Raíz, contaba con amplios canales de inteligencia, y los miembros de Raíz eran hábiles para recopilar información. Sabía que Orochimaru también pertenecía a Akatsuki. Aunque Orochimaru no había compartido mucha información sobre ellos, Danzō aún sabía algunas cosas. Esto hacía indiscutible que este hombre pertenecía a Akatsuki. Recordando rápidamente todo lo que sabía sobre ellos, Danzō miró a Sensei con el ceño fruncido y dijo: ¿Quién eres? Cuéntanos tu identidad. ¿Cuál es tu relación con Orochimaru? ¿Y qué haces cerca de Konoha? Sensei rió para sus adentros. Vaya, el mismísimo Hokage del jarrón. Como su colaboración con Orochimaru seguía en marcha, Sensei no lo delataría, no fuera que Danzō se enfureciera y Sensei perdiera más trabajo. Al mismo tiempo, Sensei no tenía intención de dejar escapar a un gran mecenas como Danzō, un hombre capaz de desembolsar 10.000 millones sin problema. Era sin duda una mina de oro a nivel Kage. Se volvió hacia Danzō con una sonrisa y comenzó a presentarse, seguro de que, con la red de información de Danzō, sabría su nombre. Danzō Dono, permítame presentarme, soy Uzumaki Sensei. Y, efectivamente, en cuanto Sensei pronunció su nombre, la expresión de Danzō cambió. Por un lado, le sorprendió que Sensei supiera quién era. Después de todo, no todos en Konoha lo conocían, y mucho menos los de fuera. Pero lo más importante, reconoció que este ninja era, en efecto, Uzumaki Sensei. Danzō conocía la extensa actividad de Sensei en varios mercados negros, hasta el punto de que se había ganado el apodo de el ninja más fuerte del inframundo. La expresión de Danzō se endureció. Sensei continuó con tono profesional. Danzō Dono, soy el mercenario más fuerte del mercado negro. Con tus recursos de inteligencia, esto no debería sorprenderte. A lo largo de los años, he aceptado innumerables misiones, grandes y pequeñas, y siempre las he completado con rapidez, con un éxito absoluto. Creo que ningún otro ninja en el mundo ha cumplido tantas misiones con tanta perfección. Entonces, Danzō Dono, ¿te interesa contratarme? En la mente de Sensei, si Danzō era tan insensato como para darle 1.000 millones a Orochimaru de una vez, no había razón para que no pudiera desembolsar otros 10.000 millones para un trabajo diferente. Tras presentarse, Sensei dejó que Danzō lo mirara con ese único ojo un rato, hasta que Danzō finalmente habló con voz ronca. Así que eres la Sensei Uzumaki, ¿eh? ¡Pum! En uno de tus trabajos anteriores, no solo lastimaste a mis hombres, sino que también te apoderaste de la propiedad del clan Uzumaki que pasé años buscando, y aún así te atreves a ofrecerme tus servicios. Karin se quedó sin palabras, en shock. Ah. ¿Era este el hombre que intentó agarrarme entonces? Al darse cuenta de que el villano que había intentado capturarla hacía tanto tiempo era Danzō, Karin se escondió detrás de Sensei. Puede que ahora sea fuerte, pero, al igual que Chopper en el barco de Luffy, la gente aún tiene miedos instintivos. Sensei. Tras reflexionar un momento, recordó una antigua misión en la que rescató a Karin. Casi lo había olvidado hasta que Danzō la mencionó. Pero no importaba, tenía algo que decir en respuesta. Como el mercenario más fuerte y confiable, con un 100% de éxito, no podía permitir que se manchara su reputación. Sensei respondió con una sonrisa tranquila. Danzō Dono, parece que no has aclarado los hechos. 1. La primera vez que ese comerciante me contrató fue para garantizar su seguridad personal. 2. Incluso la segunda solicitud de trabajo de último momento de ese comerciante fue únicamente para la seguridad de sus subordinados. 3. No tenía ni idea de que llevaba algún cargamento de la caravana. Pensé que solo estaba rescatando a un niño inocente. 4. En cuanto a herir a tus hombres, eso ocurrió porque ellos mismos intentaron confrontarme. Supongo que en ese momento no les habías dado órdenes de atacarme, ¿verdad? Como puedes ver, fue solo un malentendido. Sensei solo se molestó en explicarlo todo con detalle porque consideraba a Danzō un gran idiota. Orochimaru lo había engañado, así que Sensei pensó que podría aprovecharse de la situación. Danzō, por supuesto, rechazó la explicación de Sensei. Por muy persuasivo que pareciera, aún así había arruinado el plan de Danzō esa vez. Mirando fijamente a Sensei, Danzō dejó escapar un gruñido frío. ¡Pum! No confío en ti. A menos que me entregues a la chica que está a tu lado, tú y yo somos enemigos. Si no fuera por tu intromisión, ya sería mía. Con eso, los ojos de Danzō se abrieron de par en par. Había notado que la chica pelirroja detrás de Sensei poseía el Mangekyou Sharingan. En el mundo shinobi, pocos podían afirmar estar más familiarizados u obsesionados con el Sharingan que Danzō. Él era el verdadero coleccionista de Sharingan. Aunque detestaba al malvado clan Uchiha, al igual que el segundo Hokage, Danzō llevó este odio a nuevos extremos. Los Uchiha podían ser reacios a usar sus ojos para jutsus prohibidos como el Izanagi, pero Danzō los quemaba sin dudarlo. Podía negarse a viajar en ciertos vehículos, pero Danzō se subía a ellos y pedaleaba. Ahora que se dio cuenta de que Karin era una Uzumaki y poseía el Mangekyou Sharingan, Danzō tomó una decisión: necesitaba obtener esos ojos. También podría servir para otros propósitos.
¿Una descendiente de Uzumaki fusionada con el Mangekyou Sharingan? Las posibilidades eran infinitas. Podía llevársela a raíz y lavarle el cerebro, o entregársela a Orochimaru como conejillo de indias perfecto para experimentos. Si Orochimaru tuviera una muestra tan pura, quizás surgirían logros científicos aún más avanzados. Mientras la mirada codiciosa de Danzou se posaba en ella, Karin se encogió detrás de Sensei, pensando, ese viejo es aterrador, ¿quiere capturarme de nuevo? Pero estaba preparada. Si ese aterrador anciano hacía el más mínimo movimiento. Danzou se dirigió nuevamente a Sensei. Uzumaki Sensei, ¿estás segura de que no me entregarás a esa niña Uzumaki? ¿De verdad quieres convertirte en mi enemiga? Si no fuera por tu intervención entonces, habría sido de mi propiedad hace mucho tiempo. Al oír esto, Sensei sintió que una risa enojada surgía, un destello de intención asesina brilló en sus ojos. Danzou, ¿no ves que ya es de los míos? En cuanto a lo que pasó antes, ya te lo he explicado todo con detalle. La mirada de Danzou seguía siendo penetrante, la cicatriz en forma de cruz en su barbilla se movía amenazadoramente mientras dejaba escapar una risa burlona. Uzumaki Sensei, yo lo sé todo sobre ti, mientras que tú no sabes nada de mí. En esta situación, ¿de verdad piensas pelear conmigo? Capítulo 58. En ese momento, Danzou estaba dividido entre dos posibilidades. Debería enfrentarse a Sensei de frente o intentar encargarle una misión que lo obligara a entregar a Karin. No le dio mucha importancia. Después de todo, acababa de darle a Orochimaru 1000 millones de rayos, y a diferencia del clan Sarutobi, que poseía una riqueza que rivalizaba con la de una pequeña nación, él no nadaba en dinero. A decir verdad, tras la muerte de Sarutobi, aún quedaban 3000 soldados Sarutobi, pero tras la muerte de Danzou, no quedó ni un solo grupo Chimura por ninguna parte. Cuando ambas familias se unieron a Konoha, fueron aclamadas como grandes clanes, pero a estas alturas, llamar a los recursos restantes de Danzou los últimos granos del terrateniente sería una exageración. En términos simples, si Danzou quería conseguir lo que quería, tendría que hacerlo él mismo, agarrarlo con sus propias manos. También tenía otra razón para actuar. Mucho tiempo atrás, si Sensei no hubiera interferido y herido a sus hombres, Karin le habría pertenecido, trabajando para los Sambo o como becaria en el laboratorio de Orochimaru. Danzou, por supuesto, no se dio cuenta de que incluso sin Sensei, algunos de sus hombres raíz jamás habrían podido controlar a Kakuzu. Después de reflexionar hasta ese punto, Danzou dejó de dudar y decidió que haría el primer movimiento contra Sensei. Por lo que había deducido, Sensei era fuerte, pero Danzou se consideraba el tipo de hombre despiadado que una vez se atrevió a conspirar contra el dios Shinobi, Hiruzen Sarutobi. Incluso años después, seguía atacando a un Susanoo armado solo con un kunai, así que, al enfrentarse a un simple mercenario, naturalmente se sentía lo suficientemente seguro como para atacar. Los dos Mangekyou Sharingan de Karin eran como un señuelo gigante para él. Ahora que los había visto, no había vuelta atrás, necesitaba obtenerlos. Un hombre de acción decisiva, Danzou, con su mente decidida, atacó de inmediato. Sensei se sorprendió un poco de que Danzou fuera el primero en atacar. Pero antes de que pudiera hacer nada, Danzou ya se había movido. ¡Zas! Un kunai apareció al instante en la mano de Danzou. Aún le gustaba empezar una pelea con un kunai, al igual que a Naruto siempre le gustaba usar el jutsu clon de sombra al comienzo de sus batallas. Mientras Danzou blandía el kunai y avanzaba, Sensei no tenía intención de tomarlo con calma con el primer Hokage. Para demostrarle el debido respeto, Sensei decidió asestarle un golpe final, pequeño pero mortal. 60 millones de voltios, dragón del trueno. Rugido. Un estruendoso rugido de dragón recorrió el aire, resonando en todo el bosque. Soplo. 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 En una fracción de segundo, un relámpago destelló y tronó en un deslumbrante y violento torbellino de arcos eléctricos. Un formidable dragón de trueno, salvaje y dominante, tomó forma en un abrir y cerrar de ojos. Una aura sofocante de destrucción se extendió en todas direcciones. Su abrumadora presión envolvió por completo a Danzou. Frente a ese dragón de trueno, Danzou miró el kunai en su mano y pareció dudar. Al instante siguiente, el poder destructivo de ese rayo dracónico lo golpeó con toda su fuerza. Ni siquiera un hombre tan curtido como Danzou pudo contener un grito espeluznante. Sin embargo, su grito no duró mucho, su cuerpo quedó carbonizado casi al instante. Las líneas eléctricas de alto voltaje en la vida real pueden transportar 1 millón de voltios. 60 millones de voltios eran aproximadamente 60 veces más. ¿Cómo podría un simple mortal soportarlo? En el mundo ninja, claro, algunos podían ser redimidos, pero Danzou solo se volvía más oscuro cuanto más se analizaban sus acciones. Con el pretexto de proteger la aldea, cometió quién sabe cuántos actos inmorales o egoístas. Nada de eso le importó a Sensei. Por lo que vio, quizás si Danzou al menos le hubiera ofrecido un trabajo primero, a Sensei no le habría importado. Pero el hombre había puesto sus ojos en Karin justo delante de él, Sensei no iba a mostrar piedad. Gracias al dragón de trueno de Sensei, Danzou prácticamente no tuvo oportunidad de contraatacar. Tras el golpe del dragón, que lo redujo a polvo, Sensei murmuró. Se suponía que hoy sería un buen día. Esperaba conseguir una misión importante. ¿Quién hubiera pensado que acabaría teniendo que lidiar con este tipo raro? Seguía enfadado. Antes, se había topado con Orochimaru y lo habían engañado, pero no podía hacer nada porque Orochimaru al menos era un cliente. Danzou, por otro lado, estaba siendo insolente, sin ninguna misión entre manos. Es más, se atrevió a coquetear con Karin, la asistente de Sensei. ¡Qué audacia! El jutsu de 60 millones de voltios, dragón de trueno de Sensei era un enorme jutsu de área de efecto que cubría el cielo como una tormenta. A menos que se tuviera algo como el dios del trueno volador, era imposible esquivarlo. Danzou, carente de tal técnica, fue envuelto por la fuerza por el imparable rayo. Su cuerpo se vaporizó al instante. Y, para sorpresa de todos, solo humo, sin heridas. Momentos después de ser destruido, Danzou reapareció sin un solo rasguño.
E incluso empezó a burlarse de la Sensi. Según la información que tenía, tu habilidad en el elemento rayo es realmente notable, muy superior a la media. Pero incluso ese nivel de jutsu es inútil contra mí. Aunque Danzou mantuvo esa postura intrépida, en su corazón se sintió profundamente conmocionado. Uzumaki Sensi. Los rumores sobre tu monstruoso estilo relámpago no son exagerados. Mientras tanto, Karin, quien poseía un Mangekyo Sharingan eterno pero no era un Uchiha de sangre, desconocía el jutsu prohibido que Danzou acababa de usar. Al verlo completamente ileso tras absorber el gigantesco dragón del trueno, se quedó atónita. Que era la primera vez que veía a alguien resistir el rayo de Sensi y salir ileso. Pero Sensi, por su parte, conocía muy bien los movimientos secretos del Sharingan y tenía información sobre Danzou. El intento de Danzou de fingir invencibilidad era básicamente como si alguien del pasado intentara presumir ante un experto. Planeaba intimidar a Sensi con su forma despreocupada de decir no puedes matarme, solo para descubrir que Sensi no estaba impresionado. Sensi simplemente negó con la cabeza. Si eres tan débil, todas las vidas extra del mundo no te ayudarán. Mientras Sensi hablaba, volvió a levantar la mano, obviamente preparando otro dragón de trueno. Con sus enormes reservas de chakra, podría usar esta técnica todo el día. Danzou entonces escuchó una frase que ni siquiera entendió. Puedo hacer esto todo el día. Tenía la intención de fingir invulnerabilidad, pero Sensi ya estaba a punto de usar el mismo jutsu nuevamente. 60 millones de voltios, dragón del trueno. Antes de que Danzou pudiera responder, otro dragón de rayos colosal descendió sobre él, aterrorizándolo. ¿Cómo es posible? Este nivel de liberación del rayo no debería usarse tan a la ligera. Sensi simplemente lo miró con una sonrisa burlona. Para mí, ese nivel de elemento relámpago es pan comido. Puedo conjurar versiones aún más poderosas si quiero. Imposible, replicó Danzou, escupiendo las palabras. Como mucho, puedes lanzarlo 2 veces, tras lo cual te quedarás sin energía. Después de eso, te enfrentarás a mi ira. Creía firmemente que nadie, aparte del primer Hokage, poseía un chakra tan monstruoso. Incluso un genio excepcional, o alguien llamado el dios Shinobi, se agotaría tras 2 o 3 usos. Pero la única respuesta de Sensi fue otro furioso dragón de relámpago. Pronto Danzou se dio cuenta de que era la tercera vez consecutiva que lo golpeaban, resurgiendo cada vez gracias a su Izanagi. A medida que el patrón se repetía, la fuerza de Sensi no mostraba signos de disminuir, mientras que la reserva de Sharingan en el brazo derecho de Danzou disminuía alarmantemente. Cada ojo perdido correspondía a un uso de Izanagi. Y cada golpe le infligía un dolor inimaginable. Aunque podía negar la muerte con Izanagi, la intensa agonía de ser incinerado no se negaba. Repetidamente, se vio obligado a soportarse reducido a cenizas. El bosque que los rodeaba fue arrasado por el primer dragón de trueno. Tras repetidas explosiones, la zona se transformó en un cráter gigantesco. Danzou permaneció en ese profundo cráter, con el corazón lleno de terror, emergiendo ileso cada vez, solo para sufrir la siguiente oleada. No. Esto no puede ser. ¿Estoy atrapado en un genjutsu? Finalmente, el miedo lo invadió por completo. No deseaba morir repetidamente. Recordó cierta información de Ruth sobre la Uzumaki Sensi. Finalmente, decidió tragarse su orgullo y probar un último recurso. Justo antes de que las Sensi pudieran desatar otro dragón de trueno, Danzou cayó de rodillas, gritando con fuerza. ¿Qué espera? Perdóname. Tengo una misión. No me mates, tengo una misión para ti. Sin otra opción, depositó sus esperanzas en la obsesión de Sensi por las misiones. Sensi interrumpió el siguiente ataque. Danzou cayó pesadamente al suelo, respirando con dificultad. Solo le quedaba un Sharingan en el brazo. Al ver que Sensi se había detenido, Danzou suspiró aliviado. Había sobrevivido, aunque estaba herido y traumatizado por haber muerto repetidamente. Arriba, en un terreno más alto, Sensi observaba fríamente a Danzou en el foso. Un desdén burlón se dibujaba en su rostro. De hecho, Danzou era de los que necesitaban una buena paliza para comportarse. Además, si Danzou le hubiera ofrecido 1 o 2 misiones primero, Sensi no habría tenido que hacerlo. Pero no solo no ofreció ningún trabajo, sino que incluso intentó secuestrar a Karin, la asistente de Sensi, allí mismo. Indignante. Sensi levantó una ceja, esbozando una media sonrisa amenazante. ¿En serio? ¿Entonces ya no quieres a Karin? Danzou sacudió la cabeza con tanta fuerza que dejó huellas en la imagen. No, absolutamente no. Ya no la quiero. Fin del video.